Gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá acompañando a Gustavo, presentando esta novela que se llama Retrato Roto. Yo voy a tratar de ser breve porque tiempos son pocos. Esta novela es una novela que está ambientada en la época de la dictadura en nuestro país, en la recuperación democrática posterior, ¿sí? Y es una novela que no es la única de Gustavo. Gustavo tiene otras publicaciones, tiene novelas, tiene cuentos. Esta es una novela más. Es una novela de la cual yo quisiera destacar algunas cosas. No voy a poder destacar todas, pero me gustaría destacar puntualmente algunas. Una primera cosa que me interesa señalar es el título. Yo creo que el título es un acierto, realmente, porque no se trata simplemente de un título emblemático, digamos, ¿no? Un título en el cual se alude a un retrato que efectivamente se rompe, sino que pasa a ser un título simbólico, porque no hay un retrato roto, sino que son varios los retratos que se rompen en la novela. En la novela hay un personaje central que es un niño que va creciendo a lo largo de la novela, Daniel, que vive con un abuelo militar, que hace un culto a la figura de su hijo, padre de Daniel, que ha muerto supuestamente en un acto heroico. Digo supuestamente porque ese acto heroico no es tal, pero no voy a spoilear nada. Hay otro abuelo, que es el abuelo materno, y que en realidad ha sido un combatiente de la Guerra Civil Española, alejado por diferentes razones, entre otras por ser combatiente. La madre de Daniel, una mujer sometida primero a su marido mayor, que ha muerto, y luego a esa familia donde el coronel, abuelo paterno, es la figura central y dominante, que intenta, insisto, hacer un culto de ese padre que ha muerto, y una abuela también sometida, ¿no? En ese grupo de personajes hay un retrato roto, evidente, que es el del padre de Daniel. Mayor, que digo supuestamente, ha muerto heroicamente, no es así, y que por lo tanto, ese niño que crece realizando un culto a ese padre, a la memoria de ese padre, termina desengañándose y por lo tanto termina rompiendo ese retrato que le han dado y le han hecho, y por lo tanto ese es el retrato roto principal. Pero junto a ese retrato que se rompe, también se rompe el retrato del coronel, el abuelo paterno, que pasa de ser una figura central, importante en la educación, en el crecimiento de este niño, y que, bueno, cuando se descubre cómo son las cosas y cuando este niño crece, comienza a cuestionar, como ocurrió con tantos jóvenes que han crecido en dictadura y que después empiezan a hacer su camino propio de conocimiento y de descubrimiento de la verdad. Cuando eso ocurre, el retrato de este coronel, que no es un retrato de foto, ¿no?, sino que es un retrato moral, un retrato ético, un retrato físico, también se rompe para Daniel, se resquebraja. Tanto el retrato del padre como el retrato del abuelo no tienen vuelta, se rompen y punto. Pero a su vez, también se rompe con eso el relato de las Fuerzas Armadas durante el periodo de la dictadura. Cuando el niño descubre la verdad, el retrato histórico, digamos, el retrato de esa historia que nos contaron en un determinado momento, también termina absolutamente destruido. Y junto a esos retratos están la madre y la abuela, personajes que aparecen con una debilidad inicial y que por lo tanto van evolucionando de otras formas durante la novela. Si los personajes masculinos van involucionando y van retrocediendo en la edad, los personajes femeninos, por el contrario, van evolucionando. Por lo tanto, son personajes que se cargan de un signo absolutamente positivo. Y en lugar de retratos rotos que no tienen vuelta, son retratos que se rompen en cuanto a la fragilidad inicial
pero que permiten asomar otros retratos, que son los retratos de la fortaleza de las dos mujeres, que aparecen sometidas totalmente y que sin embargo logran, ¿no?, un resquicio para la rebeldía. Cosa que en definitiva termina siendo una gran metáfora de lo que fue el Uruguay de ese tiempo, ¿no?, de la dictadura, en lo que de alguna manera los que crecimos durante ese tiempo tratábamos de cometer los pequeñísimos actos de rebeldía o los grandes actos de rebeldía, depende de cada uno. La gente común y corriente tratábamos de rebelarnos en la chiquita, ¿no? Y bueno, que hacía que cada acto de rebeldía sumara para la gran rebeldía final, para la gran vuelta de tuerca. Con esto, digo respecto al título que me interesa mucho, voy a otra cosa, a otro aspecto de la novela que también me resulta importante, que es la presentación de los personajes. Uno puede presentar a los personajes a través de un narrador absolutamente omnisciente que va llevando al lector de la mano y que va, indicándole al lector cómo son esos personajes. Y eso es absolutamente válido desde el punto de vista narrativo. Es decir, cada uno hace sus elecciones, cada autor realiza sus propias elecciones narrativas. En este caso, ese narrador omnisciente que llevaría a los personajes de la mano es absolutamente válido decir. Pero Gustavo, como autor, elige un narrador que, si bien es omnisciente, es un narrador que tiene otras características. Un narrador que no siempre explica de entrada cómo son los personajes, sino que muchas veces los deja hablar y recién después esos personajes son descritos en algún momento. Pero en general él permite que los personajes se presenten a sí mismos, lo cual implica una complicación en la técnica narrativa, evidentemente, porque depende de nosotros, lectores, entender lo que allí se está planteando y entender cómo se va construyendo a esos personajes. Y si ustedes me permiten, a mí me gustaría leer una parte inicial de la novela, muy breve, pero como para explicar un poco a qué me refiero con esto que estoy diciendo, ¿no? La madre de Daniel cierra la puerta del dormitorio cuando es un niño. Daniel va a tomar el retrato de su padre, que como todas las noches, en una especie de saludo ritual que le hace, todavía no ha descubierto la verdad, y entonces el narrador dice lo siguiente: apenas cerró la puerta, se volvió y quedó parada a unos pasos de ella en medio del pasillo, la vista fija hacia abajo, hasta que, como todas las noches, sin importar lo cansado que estuviera, la línea de luz apareció. Un instante apenas, el suficiente para que tomara el retrato y lo besara. Nunca lo hacía delante de ella. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué soy tan poca cosa para ti que ni siquiera quieres? ¿Puedes contármelo, compartirlo conmigo? Es porque en el fondo sabes que yo no siento lo mismo que tú. Pero igual soy tu madre. Al coronel sí que se lo había dicho para que ese viejo insoportable se esponjara y le concediera el honor de hacerlo cuadrarse ante él y responder solemnemente a su venia, verdadera bendición urbe et orbi para su hijo, aunque no supiera lo que eso es. ¿Tu hijo? Daniel no es tu hijo ni nunca lo será. Es el nieto de ese viejo de mierda del ejército uruguayo, de los salvadores de la civilización occidental y cristiana, de todo lo que se te ocurra, pero no tu hijo, si no te vas de esta casa, de ese cuartel y te lo llevas. Sí, papá, pero ellos tienen todo el poder en sus manos. Jamás podría llevármelo y si me voy, nunca más me dejarían verlo. Además, tú fuiste siempre un combatiente y yo solo tuve miedo, siempre. Esto es un diálogo que esta madre mantiene en su mente, en su interior, con ese padre combatiente que está ausente en este momento y que ella de alguna forma recrea las palabras que ese padre le dice. Con lo cual hay una presentación de la madre, hay una presentación de Daniel, un niño que besa el retrato,
Y hay una presentación de ese padre ausente por combatiente, ¿no?, que considera que la casa donde su hija y su nieto viven es una prolongación del cuartel y un cuartel en sí mismo. Entonces, a mí me parece un acierto de la novela este tipo de presentación de personajes, porque, insisto, hacen que el lector se comprometa de alguna manera más directamente en la lectura y genera a su vez una sensación de compromiso, insisto en esto, que también tiene que ver con la época de la dictadura y con el compromiso que cada uno asumía para poder comprender los hechos y para poder comprender la historia. Este narrador, y esto es otra cosa que me interesa señalar, es un narrador que se inmiscuye en el relato, con lo cual también funciona como una especie de quiebre momentáneo entre la ficción y la realidad, digamos, ¿no? Un narrador que nos explica algunas cosas. Por ejemplo, voy a ir hasta el final de la novela. En un determinado momento este muchacho Daniel entabla amistad con otro joven llamado Sebastián y dice: Sebastián se llamaba y habían sintonizado de entrada. Les apasionaba el fútbol y eran hinchas del mismo cuadro. Y entre paréntesis el narrador dice: no voy a decir cuál, es irrelevante. Con lo cual, de alguna forma, ¿no?, nos retrotrae a esta realidad y nos dice, a través de este paréntesis, bueno, estamos en la realidad, pero continuamos en la ficción. Y yo juego entrando y saliendo. Y la otra cosa, para que esto no sea demasiado extenso, que me interesa mencionar, es el sentido del humor que hay en la novela. El narrador mezcla y mecha 2x3 comentarios graciosos. Uno de ellos tiene que ver con el coronel y su esposa en el momento de ir a dormir. El coronel se acuesta, su esposa se introduce un poco después en el lecho conyugal, y entonces el narrador nos dice: el peso de su esposa se hizo sentir a su lado. No era un hombre insensible, no pudo evitar cierta lástima por el colchón. Una vez que la señora ha sido descrita como alguien de peso, ¿no?, con todo el sentido que la palabra tiene. Y digo solo de peso porque no se habla de los cuerpos, pero en este caso es muy clara la visión del narrador al personaje. Yo no quiero quitarle más tiempo a Gustavo ni a los que están acá, pero yo considero además que la temática de la novela es una temática que nos concita a todos, porque la memoria es algo que nos compromete, es algo con lo que convivimos a diario y es algo que no podemos dejar que desaparezca. Por lo tanto, todo relato que de alguna manera nos haga recordar y nos permita seguir recordando, yo lo recibo calurosamente y me parece que debe ser muy bienvenido. Así que bueno, les pido por favor que lean la novela, que me parece que está muy buena y que vale la pena leerla y bueno, tenerla en cuenta, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Compañera de trabajo durante tantos años y gran amiga, que se ha andado repasando la novela y trabajando para exponer lo que nos ha dicho. Agradecer también a la editorial por toda esta muy cálida reunión y muy promotora del encuentro con los lectores. Agradecer a los amigos presentes, algunos de los cuales han venido del interior, y amigos presentes, muchos de los cuales fueron también alumnos míos en el Instituto de Profesores, lo cual demuestra que no escarmentaron, y
por supuesto a mi familia que está presente, a mi hija, y a uno de mis nietos, a mi nieta Paulina, que está pobre fumándose todo esto con sus 4 años, los otros dos, Serena, que está de campamento en la escuela, y Juan Manuel no están, se han salvado, pobres, porque yo los compadezco, aguantar todo esto, que no tiene que ver con su experiencia, ni con su edad, ni con sus gustos en este momento. Sí, esta es una novela que transcurre durante buena parte de la novela, transcurre en la dictadura. Asistimos al crecimiento de este chico Daniel, hasta que se convierte en un veinteañero y empieza ya en plena democracia, y empieza a descubrir todas aquellas mentiras que el coronel le inculcó. Les aclaro que el coronel no tiene nombre, siempre es designado así, porque no sabe ser otra cosa que eso, y lo es también para su nieto. Es una novela, y lo que decía Silvia ya se los debe haber, ya se los marcó. Es una novela que está centrada sobre todo en ese puñado de personajes. Yo me considero un narrador de personajes. Arranco siempre porque algún personaje se me impone, por la razón que sea se me impone, y a partir de ese personaje voy construyendo la historia. No arranco en general de la historia, sino que muchas veces, incluso avanzando la novela, no tengo idea de muchas, o no estoy muy definido en torno a cómo va a terminar la historia que narro, porque dejo que de alguna manera él o los personajes me conduzcan. Y por otro lado es una novela que, como se desprende de lo que dijo Silvia, es una novela que de algún modo busca reproducir una atmósfera sofocante, porque buena parte, no toda la novela, pero la buena parte de la novela transcurre en la casa del coronel, donde vive con su mujer, con su nieto y con su nuera, a la que por supuesto detesta, porque la nuera es hija de un exiliado español que peleó por la República, que fue miembro del Partido Comunista Español, que después lo echaron del Partido Comunista por discrepancias con sus dirigentes, pero que en definitiva para el coronel sigue siendo comunista y punto. Y eso creo que también de alguna manera reproduce el ambiente sofocante que se vivió durante la dictadura, lo reproduce en un espacio cerrado, que es la casa del coronel, básicamente, ¿no? Porque en algún momento salimos de la casa del coronel. Y creo que lo que más me impactó cuando surgió el personaje, debo decir que me surgió, lo anoté en una hoja de escrito, porque yo estaba enseñando todavía, así que debo reconocer que soy un corrupto, usé una hoja de escrito de un privado, porque después todos ellos tienen más plata y nos pagan menos. Me senté en un bar, yo iba caminando por 18 de julio, me senté en un bar y me puse a escribir un diálogo entre Daniel, ya en ese momento muchacho, y un personaje que solo aparece en ese momento en la novela, que es un ex Tupamaro, con el cual él se entrevista, 4 o 5 páginas, no sé, no hice el cálculo acá, pero 4 o 5 páginas antes del final del libro. Y eso fue lo que me surgió en el año 2007. Me metí en un bar, me senté y lo escribí. Y ahí quedó. Y siguió como 12 años ahí. Hasta que un buen día me empezó a trabajar y empecé a ver al personaje vivir desde niño, y ahí lo empecé a seguir, que es lo que siempre hago con los personajes, que los trato de seguir. Y trato a la vez, por eso les decía que me siento más un narrador de personajes que de historias, o que las historias provienen de los personajes, porque me gusta el trabajo de crear los distintos personajes. Aún a veces personajes totalmente episódicos que aparecen una vez y no aparecen más, aún ahí disfruto creándolos, metiéndome en ellos, conociéndolos, y disfruté
creando este grupo de personajes. Y debo decir que disfruté mucho, a pesar de todo lo doloroso de las experiencias que narro, ¿no? Creando a un personaje del cual les voy a leer un fragmento de la novela, que no es ni Daniel ni es el coronel, eso lo descubren ustedes, ¿sí? Que son los dos personajes principales, el protagonista y en cierto modo el antagonista, que es el coronel, que es la esposa del coronel, una mujer que justamente fue criada por un padre, bueno, una pareja, pero tuvo a sus padres, pero el padre era el déspota, un individuo interesado solo en lo práctico, y ella en algún momento soñó con bailar ballet. Pero, dominada por ese padre, después dominada por ese marido, por el coronel, se abandonó, fue una mujer sumisa, para eso la educaron, para eso la criaron, y adora a su nieto, por supuesto. Y esa mujer sometida, que cuando le dice a su nieto, ya grande, el nieto le dice que ella quería ser bailarina de ballet, el nieto medio se sorprende, porque es una mujer muy gorda a esta altura, y dice, sí, pero en un momento yo soñé con serlo, porque tenía el cuerpo para hacerlo, y que renunció a todo porque no era capaz de rebelarse, porque no era capaz de enfrentar, porque no había sido educada para vivir de acuerdo a sus gustos, a sus inclinaciones, a su vocación, en definitiva. Esa mujer que cuando tuvo a su hijo se volcó totalmente hacia él, pensó que podía crear en ese hijo, que se llama José, que es el padre del niño, ¿no? de Daniel, pensó que podía crear en ese hijo, sembrar en ese hijo las semillas de la belleza, del apego por las cosas espirituales, y no lo pudo hacer porque enseguida el coronel obviamente absorbió a su hijo, lo crió paramilitar y el hijo fue militar. Y esta mujer, el cambio en esta mujer, del cual se refería Silvia, que las dos mujeres principales de la novela pasan de la sumisión por distintas razones a la afirmación, a la autoafirmación. El cambio de esta mujer se produce, que es el fragmento que voy a leer y con el cual voy a cerrar esta intervención mía, se produce cuando un día, de pura casualidad, moviéndose en la casa, su hijo ha recibido la visita de un compañero de armas, y bueno, y todo el mundo supone, eso se dice por acá, aunque no es la parte que voy a leer, como siempre se supone que ella debe estar o en la cocina o en la sala donde ve la comedia, los teleteatros. Y por eso el hijo está hablando en una sala, en el living, digamos, está hablando con ese compañero de armas, y la puerta está entreabierta y el individuo habla con absoluta libertad, porque aunque su madre esté en la casa, su madre no puede andar por ahí, se supone. Ella debe estar donde debe estar, que es donde siempre está. Y cuando pasa por el corredor ella, oye como su hijo le cuenta al compañero las torturas que hace. Y lo cuenta riéndose. El otro lo refrenda con su risa, pero el tipo cuenta riéndose lo que hace. De manera muy gráfica. Ella llega a pensar en un primer momento que las cosas que cuenta podrían ser en el primer instante simplemente un chiste verde entre varones, lleno de ordinarieces, pero después descubre que no, que el hijo no está haciendo ningún chiste verde, sino que su hijo está hablando de las torturas que lleva a cabo. Y en ese momento todo se mueve, porque ella vivió para ese hijo. El hijo ha salido militar, de alguna manera es el hijo de él, pasó a ser el hijo del coronel y no de ella, y eso la perturba terriblemente, y entonces en determinado momento viene una breve, la reflexión es más larga, pero voy a leer el tramo final. Ella se aleja, se tira en su propia cama, deshecha por lo que escuchó,
Y dice, y le había dolido que José siguiera sus pasos e ingresara al ejército. Otro hombre sin alas, sin un resquicio por el que asomarse a él y abrir su pobre paquetito de gustos sin valor práctico, sentimientos desarmados y vagos deseos de belleza que compartir con alguien. De ser acogida como alguien de quien se espera recibir algo que vale la pena, que no se agota en un mate bien cebado o un plato de comida bien hecha. Así que había vuelto a estar sola en compañía. Pero nada de eso habría importaba, en comparación con lo de ahora. Soledad, silencio, sensación de vacío. Habría sido feliz con todo ello, visto desde lo que ahora sabía. Un hombre que hacía sufrir y le divertía. Un hombre que humillaba y le divertía, que lo contaba como una gracia. ¿Cómo se podía ser hombre y hacer eso? ¿Cómo se podía ser ese tipo de hombre y ser su hijo? ¿En qué se había equivocado tanto? ¿Cómo darle siquiera un beso cuando lo viera? ¿Cómo dirigirle la palabra sabiendo que él se la arrancaba a otros a fuerza de dolor? ¿Cómo ser madre de un hijo que solo provocaba horror? ¿No era que ser madre consistía en poner al hijo por encima de todo, en amarlo a pesar de lo que fuera y de lo que hiciera? ¿Qué clase de madre era ella entonces que no se sentía capaz de hacerlo? ¿Cómo vivir después de haber vivido para ser madre, sintiendo que preferiría no haberlo sido? Muchas gracias.